Hola, ¿cómo están? Les saluda Jackie Redondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Al Grano. Hoy vamos a hablar sobre la ley de privación de dominio, esta ley que está siendo tan controversial porque hay muchas personas que creen que es para beneficiar solo a los funcionarios. No incautar bienes a los corruptos. Así entienden los hondureños las reformas a la ley de privación de dominio que propuso el vicepresidente del Congreso Nacional, Denis Castro Bobadilla. Para despejar dudas sobre de qué se trata esta iniciativa, nos habla al grano un experto, el abogado Marlon Duarte. Bueno, muchísimas gracias, abogado Marlon Duarte, por estar con nosotros. Bueno, es un verdadero placer, la primera vez que estoy en Buenavista, está muy bien instalado su canal y la felicito, lo he visto el programa y me parece muy interesante. Vamos a despejar algunas dudas y si llenan la satisfacción estas dudas que podemos nosotros despejar en su momento de acuerdo a lo poco que sabemos. Bueno, son grandes dudas las que mucha gente tiene. ¿Usted es abogado penalista? Sí, yo me dedico al área estrictamente penal y lógicamente esta ley viene aparejada al área penal en virtud que es tratada mediante procedimientos que son estrictamente penales y principios básicos del proceso penal como publicidad, oralidad y mediación. Todo esto son principios inherentes a la figura procesal penal. Antes de entrar a la ley del dominio, háblenos un poco sobre el trabajo de los abogados penalistas aquí en nuestro país. ¿Es complicado? No, lógicamente porque el abogado penalista se enfrenta en los últimos años, se está enfrentando a la Fiscalía, que lógicamente es el órgano acusador por excelencia, y se está enfrentando también a los jueces que venían siendo impulsados bajo el temor de la propia Fiscalía. Había una tendencia y había una consuetudinaria actuación de la Fiscalía de que si el juez no accedía a las pretensiones del fiscal, lo denunciaba. Usted se acuerda cuando estuvo el Consejo de la Judicatura, que los jueces prácticamente estaban atemorizados y evidentemente aún sin tener algún indicio de la participación del delito de cualquier imputado, pero por el hecho que estaba siendo acusado por la Fiscalía, emitían los autos de formal procesamiento aún sin tener causas justas para poder emitir tal resolución. Y eso lo hacían en aquel tiempo por el miedo que tenían a ser sancionados, despidieron a muchos jueces. Yo pienso que ahora el Poder Judicial, con la nueva Corte, ha entrado en una etapa de independencia total. Ahora la Fiscalía, no en todos los casos, porque existen muchos casos mediáticos, pero yo pienso que a raíz de este roce que existe entre inclusive hasta la MASI, que ha venido a decirle a un magistrado de qué manera va a resolver. Esto no puede existir. Ahora el Poder Judicial, como decimos nosotros, se ha puesto bien los pantalones, ha establecido su rol de respeto, de independencia judicial, y si el fiscal lleva una causa mal planteada, pues lo regresa, como decimos nosotros, no lo admite, o simple y sencillamente emite un sobreseimiento definitivo. El trabajo de nosotros, lógicamente, es difícil en este país, es que es inseguro, la gente no tiene la cultura de entender lo que es una ley, y lógicamente esto deviene a problemas que le pueden causar hasta la muerte a muchos profesionales del derecho que lo hemos visto. Lógicamente uno tiene que protegerse, porque aquí no lo protege absolutamente nadie. Vimos casos de colegas que presentaron sus denuncias en su momento y no se hizo nada por ellos, y nosotros, como quien dice, salvémonos quien podamos en esta situación. Pero yo le doy gracias a Dios porque cada día que pasa, pues es un día más de vida, y si ya pasó, pues seguimos con el otro y seguimos trabajando y seguimos diciendo y seguimos manifestando por los medios que ustedes nos dan la oportunidad de decir lo que está bien y lo que está mal. Yo a veces digo en estos programas que si yo no estoy en lo correcto, que abran las líneas del canal, y con todo gusto, si no tengo la razón, pues no me expondría de esta manera, pero la verdad que los funcionarios no se atreven a hablar y decir, Marlon Duarte no está en lo correcto. Bueno, acaba de decirme algo muy interesante. ¿Qué tanta injerencia podría tener la MASI en el Poder Judicial? Es que fíjese que yo estaba leyendo
un artículo de un colega muy bueno, por cierto, un abogado muy bueno que ya se retiró del Poder Judicial, y él decía algo muy importante. Si usted contrata al músico, el músico va a tocar al son que usted le pida. Y si la MASIC viene y certificó al juez que puso, o sea, le va a acceder a todo lo que le pidan. Yo le pongo el ejemplo más claro. Yo no estoy tratando de defender absolutamente a nadie, pero cada persona, o sea, todos somos iguales ante la ley, pero lógicamente existen características individualizantes de acuerdo a su trabajo. Por ejemplo, una persona particular que no trabaja en el gobierno no puede cometer el delito de abuso de autoridad porque no es una autoridad competente, lógicamente. Una persona que no trabaja en el gobierno no puede cometer el delito de malversación de caudales públicos. Una persona que trabaja en el gobierno y si le acrecenta de manera injustificada su patrimonio no puede cometer el delito de lavado de activos, lo que comete es enriquecimiento ilícito. Entonces, en una causa que está en contra de una persona que fue ex primera dama, dice la Fiscalía que no podía ella tener funciones como empleada o funcionaria pública, porque la primera dama no la juramentan, se juramenta, jura usted proteger la República, el famoso juramento, ¿no? El famoso juramento, pero ahí vamos. Entonces la Fiscalía dice, pero ¿cómo va a hacerse funcionaria? Porque no hay un puesto que diga puesto de la primera dama. Pero si está diciendo el Ministerio Público que no era funcionaria, ¿por qué le imputa malversación de caudales públicos? Hay como incongruencia. O sea, si digo yo que no es funcionaria, el delito de malversación de caudales públicos solo lo comete una persona que maneja fondos del Estado y que ha tomado la promesa de ley, ya sea funcionaria o empleado público. O sea, no importa, con tal que maneje caudales públicos. Y si no es funcionaria, comete otro tipo de delitos, que fraude, que es estafa en contra del Estado, que es hurto, cualquier otro delito que puede cometer cualquier particular que no sea funcionaria. Pero viene y la acusa, si es funcionaria, y la acusa de lavado de activos. O es malversación, o es lavado de activos, o es lavado de activos, o es enriquecimiento ilícito. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de situaciones jurídicas es la que nosotros los profesionales del derecho decimos, óigame, si el Código Procesal Penal establece los requisitos básicos para presentar un requerimiento fiscal, el juez, si no reúne los requisitos esenciales mínimos para admitir un requerimiento fiscal, el juez debe tener el valor suficiente y decirle al Ministerio Público, no le admito por ahora este requerimiento fiscal. ¿Por qué? Porque en la narración de los hechos, en la relación sucinta de los hechos que demanda el Código Procesal Penal, no es compatible con la imputación final que usted hace. Por ejemplo, yo no le voy a usted a narrar una violación y al final digo yo que voy a acusarla a usted por homicidio. Entonces el juez no me va a decir cómo voy a admitir por homicidio esto si la relación de hechos me dice que es una violación y la persona está viva. Entonces le están poniendo delitos a la ex primera dama que no están tipificados para su persona. Claro, es que es por la calidad. Yo, por ejemplo, a usted no va a acusar, del Código Penal existe un principio de especialidad. El principio de especialidad establece lo siguiente, que existe el tipo penal general y el tipo especial, y el especial desplaza el general. Le voy a poner el ejemplo más claro. Por ejemplo, existe el delito, quien diere muerte a una persona comete el delito de homicidio, pero si existen otras circunstancias por el hecho, la persona que le dé muerte al esposo o la esposa que le dé muerte al esposo, entonces está cometiendo el parricidio. ¿Por qué? Porque son esposos, sí. Ya no cometerían el homicidio, entonces el tipo especial es el parricidio. Entonces quiere decir que el tipo de lavado de activos es el general, pero si ya el incremento es de un funcionario y que ha acrecentado su patrimonio como funcionario y de acuerdo a la actividad como funcionario, estamos hablando que está enriqueciendo ilícitamente de acuerdo a la labor que está desempeñando con el Estado. Entonces, ese delito ya se llamaría enriquecimiento ilícito, pero ha desaparecido totalmente la figura de enriquecimiento ilícito y el delito de modo de lavado de activos. ¿Por qué? Porque está en el catálogo del 184, que son delitos que no se le puede imponer o otorgar medidas cautelares que no sea la prisión preventiva. Bueno, interesante cátedra la que nos acaba de dar. Aquí la gente ya me está preguntando qué son eso de las reformas a la privación de la ley de dominio. ¿Qué es eso?
Fíjese que esta ley de privación de dominio empezó en un momento político, porque yo siempre lo he dicho que en Honduras las leyes se hacen de acuerdo a los momentos políticos y quién puede generar más votantes o generar más adeptos a su función o a su candidatura política. Sí. Cuando esta ley fue creada fue lógicamente en un momento político. Y usted, desde que esa ley empezó, yo inclusive, mi persona con un grupo de abogados y con la asesoría de un experto en Colombia, presentamos un recurso de inconstitucionalidad que en aquel momento político ni siquiera fue admitido. Y lo digo porque, imagínense que la Constitución de la República establece que todos somos inocentes mientras no se compruebe lo contrario. Mientras no seamos vencidos en juicio. Lógicamente, pero esa ley tiene un principio que se llama principio de ilicitud, o sea que el fiscal tiene que presumir que sus bienes son ilícitos. Y yo decía también que el problema de la ley, nosotros no estamos en contra de que la ley sea aplicada, pero si usted me dice que solo por el hecho que una fiscal se levante en la mañana o un fiscal del Ministerio Público y le quiera asegurar su casa, solo por el hecho que tiene una presunción, tiene un rumor o tiene una corazonada, porque hasta eso es que su bien es ilícito, a usted le asegura su bien y dentro de 6 años, 7 años, si usted lo logra acreditar, se lo van a devolver. Pero si usted no encuentra un recibo por el cual le pagó al albañil, o no encuentra un recibo del cual usted compró el cemento, adiós bien, usted no lo va a volver a ver nunca y se lo van a quitar. Aunque lo haya adquirido mucho antes de estar en el cargo. Bueno, existe otro problema de la ley de privación de dominio y esta es una aberración jurídica que es la retrospectividad, donde dice que le van a aplicar esta ley inclusive en cualquier época. Y yo le voy a decir algo, usted no puede emitir leyes en este momento para regular actuaciones del pasado, porque las actuaciones del pasado, por eso es pasado, ya pasaron. Entonces usted, previendo que no pasó, que no vuelva a pasar lo que, valga la redundancia, ya pasó, usted emitió una ley para decir, en aquellos momentos eso era legal, pero ahora ya no va a ser legal, ahora lo vamos a regular y vamos a poner una sanción. Le voy a poner un ejemplo facilito. Por ejemplo, usted en los años 80 era permitido andar minifalda, un ejemplo así. Pero usted no me va a decir que en este momento la persona que se le compruebe que en los años 80 anduvo minifalda va a ir 10 años preso. O sea, no tiene lógica ni no tiene sentido. Cuando los juristas internacionales miran esta ley, nos tratan como trogloditas, nos tratan como que nosotros venimos naciendo jurídicamente hablando. Pero el problema de la ley radica también en que existen demasiados excesos hasta en la administración. Lo peor que puede haber, aparte de la ley de privación de dominio, es la ley de lavado de activos, que es, si la ley de privación es como decir, la Santa Inquisición, esta es lo peor que le puede pasar al país. Imagínense que en la ley de lavado de activos dice que a usted se le pueden asegurar bienes porque existe la sospecha. En la ley de lavado de activos. Porque alguien vino y hizo una llamada y dice, la licenciada Jackie Redondo tiene un carro que lo obtuvo de manera ilícita. Entonces vienen y le decomisan su carro, le aseguran su carro. El problema es que le dice la ley de lavado de activos que si usted dice, los operadores de justicia resolverán inmediatamente, oígame, en el término inmediato, de manera rápida, la situación jurídica del bien. Pero ese mismo artículo dice, esta medida de aseguramiento podrá durar 24 meses. ¿Y qué pasa con mi carrito? No, su carrito lo va a andar cualquier funcionario, lo van a dar en comodato, porque según el director de la OAVI, lo que va a tratar de él es de venderlo para que usted no pierda y le generarle dinero. Si su carro le costó 500,000 empiras, lo va a vender en 200,000 empiras, al final le va a dar como 150 por la administración de esos 200,000 empiras, entonces usted le van a dar 150, si tiene suerte. Y si usted gana el caso, que el 98% lo pierde porque no le conviene al Estado, que usted gane el caso porque lógicamente usted va a demandar. Pero sigue siendo ese artículo y dice que no solamente 24 meses, y dice a petición del fiscal. O sea, podrá ampliarse 12 meses más, o sea, 3 años. Y después sigue el siguiente artículo y dice, en uno de sus numerales, si ha pasado el tiempo, el juez podrá devolver, porque ya transcurrieron los 3 años, el plazo, y no hicieron nada contra usted, eso es precautoriamente, eso es que si no lo han acusado, o sea, eso es preacusación, por eso se llama precautoria, medidas cautelares precautorias de aseguramiento. Ajá. Pre es antes de. Sí.
Y dice el fiscal, bueno, ya pasaron el tiempo, los 3 años, pero dice que el juez se lo va a devolver, pero si el fiscal se lo pide, que se lo devuelva. Pero si el fiscal dice, no, no se lo voy a devolver, no se le voy a pedir al fiscal, al juez, que se lo devuelva, aunque haya transcurrido los 3 años. Y dice el artículo, sin embargo, dice, el fiscal podrá presentarle estos elementos, que ya estos bienes que ya aseguró 3 años, o póngale 4 años, 5 años, se los podrá pasar al juez de privación de dominio para que inicie el proceso de privación de dominio, que son otros 5 años. Óigame, pero ¿y a todo esto? ¿Y el juicio de la persona? No, es que no ha empezado todavía. Penalmente no ha empezado. Ahora, después si lo acusan por lavado de activos, ahora, aparte de los bienes, lo van a meter preso. Porque si el fiscal dice que hay un indicio porque siente la corazonada que es ilegal, lo va a meter preso. Imagínese usted que el fiscal le asegura sus bienes y usted se los va a pedir y le demuestra a usted con documentación. Sí, que soy inocente. Sí, usted viene, le va a poner, tiene una gasolinera. No, o una casa, pongámoslo más fácil, porque aquí lo que más incautan son casas en donde hay zapatos caros, ropa cara, joyas caras, y usted quiere ver sus cositas ya de regreso. Vamos a llegar ahí, pero le voy a decir que viene la fiscalía, usted le incauta una gasolinera. El dueño de la gasolinera llega a la fiscalía y le entrega el finiquito del azar, los préstamos de cómo usted obtuvo la gasolinera, absolutamente todo. ¿Sabe qué le dice la fiscalía? Vamos a poner un perito para ver si es cierto. El perito era en la investigación que tenía que ponerlo. Era en la investigación previo a asegurarlo. Usted tenía que seguir trabajando, porque usted tiene que seguir trabajando porque la fiscalía no le ha demostrado que usted su actividad es ilegal. ¿Cómo le va a decir? Le presento la documentación de la gasolinera, le presento la documentación de los préstamos, le presento el origen de dónde. No, vamos a tener un perito. Pero ¿cómo va a tener un perito? Se han incautado millones y millones de lempiras. 15.000 millones de lempiras maneja la OAVI en bienes y dinero. ¿Cómo 50 personas van a manejar 50? ¿Y qué tal manejan esos bienes los de la OAVI? Porque yo escuché rumores ahí, bueno, no rumores, ahí ya se vio que la ATI estaba interviniendo la OAVI. Entonces imagínese usted, que usted le quiten su carrito, como usted me dice, le quiten su casa y que se está dando cuenta que están interviniendo la OAVI porque se están robando las cosas. ¿Qué opina usted sobre eso? Fíjese que hay un punto muy importante en lo que usted acaba de decir. Y es el hecho de que a raíz de todo este tipo de denuncias, la OAVI en este momento está entregando como usted dice, los zapatos caros, las sandalias, la perfumería, las ollas, la cristalería. Ayer casualmente le entregaron a una persona sus cosas y qué bien, pero en el 98% de los casos que han pasado antes de ayer, dígame usted, hace poco, y yo no estoy diciendo que esta persona es inocente, pero a una persona que extraditaron en Honduras le decomisaron una montura, que esa montura valía como $10,000. Imagínese usted el caballo que usaba esa montura. O sea, esa montura no se la ponían a un burrito, esa montura no se la ponían en una cabra, no se la ponían en una mula. Si la montura valía $10,000, mínimo el caballo valía $200,000. Y usted se pregunta, ¿y dónde está el caballo? ¿Usted ha visto alguna subasta? ¿Se vende tal caballo? No. Genéticamente probado. Por ejemplo, en el ganado de los Rosenthal, por ejemplo, el mayor hato ganadero, genéticamente hablando, en Centroamérica era el de los Rosenthal. Ahí se vendió como carne, como para producción, para la venta, para el consumo. Ajá, y cada vaca valía $6,000, $7,000. Un padrón valía $10,000 y fueron vendidos en 15,000 lempiras. Cuando yo llegué a la OAVI, y si nosotros nos declaran absueltos, ya sea en este país o en otro país, en una instancia internacional, lo que me va a entregar la OAVI por esa vaca de $6,000 me va a entregar 7,000, 8,000 lempiras. Pero, ¿por qué? Porque me va a cobrar 4,000 lempiras por haberme administrado la vaca, la venta de la vaca. Entonces, si usted le pregunta al abogado José Luis Andino, dice que está en la ley y que eso ahí está, que somos los mejores del mundo, que somos los mejores de Latinoamérica. ¿Pero pueden venir contrademandas para el Estado? ¿Usted qué piensa ya? ¿Que usted se quedaría callada? No, yo no me quedaría callada, yo haría una contrademanda. Usted viene y esto lo expondría a nivel internacional, en foros internacionales, y si usted tiene la capacidad económica y si usted tiene el respaldo de amigos, económicamente hablando, en todo el mundo, no me va usted a tomar la palabra el día y usted se va a acordar de mí. Y estas eventualidades se van a exponer en los mayores foros
a nivel mundial. Y si es posible, se va a llegar a instancias internacionales e inclusive en Europa, donde se van a exponer todas estas arbitrariedades que le estoy diciendo. Entonces, usted me viene a decir, una señora, le voy a poner un ejemplo, que le den su casa, le quiten su casa de 350.000 lempiras. Pero vino la OAVI y puso un guardia que gana 10.000, 12.000 lempiras al mes. Y dentro de 5 años le devuelven su casa. Sume usted cuánto le va a valer. Usted va a tener que pagarle 500.000 lempiras a la OAVI y su casa vale 350.000. No, y es que usted pidió que le aseguraran su casa. ¿Y por qué le van a cobrar si la justicia es gratuita en Honduras, si dice la Constitución? Y otra de las cosas es, ¿cómo es posible que el Poder Ejecutivo esté administrando medios de prueba que son valorados por el órgano jurisdiccional, en este caso la Corte Suprema de Justicia? La vez pasada José Luis Andino dijo que él emitía un reporte de cada subasta. Dijo que mensual, porque mensual es que le tiene que reportar al Ministerio Público. Yo lo reto en este momento si es cierto que el juez de letras le ha emitido un informe de todo eso, y eso no es cierto. O sea, yo no sé cómo el abogado, yo lo conozco, yo sé que él es una persona honrada, yo sé que no va a tomar un 5 de ahí, sí, pero también tiene su responsabilidad. Yo no me voy a sentar con 50 personas a administrar 15.000 millones de lempiras. Y le voy a poner el ejemplo claro. ¿Cuántas personas trabajan en este canal donde usted labora, pero no manejan 15.000 millones de lempiras? O sea que yo le digo algo, y estamos viendo aquí en esta vista tan bonita, ese edificio no vale 15.000 millones de lempiras, ese que está enfrente, sí, y ahí no trabajan 50 personas, ahí trabajan 200, 300 personas. Ahí él dice que lo administra bien. Él no puede ser un Dios, no es un omnipresente para estar en cada lugar. Si usted ya no puede con la carga, usted quítesela. Y le digo algo, como decía mi abuela, la mula que no aguanta con la carga o no camina o bota la carga. Sí, definitivamente. Aquí tenemos comentarios en las redes sociales. Carlos Eduardo Torres dice, está bien que hagan reformas de privación de dominio en general, pero a funcionarios públicos que son acusados de malversación de fondos públicos, lavado de activos, sí deberían de privarlos de sus bienes. A los políticos quieren que se les traten con guantes de seda. ¿Usted cree que este no era el momento para introducir estas reformas y la gente ya las ha politizado? Ese fue el problema. El problema, y lo digo categóricamente, yo le tengo un aprecio como mi familia al doctor Denis Castro, pero todo el mundo no tiene una verdad absoluta, y yo conozco bien al doctor Denis Castro, y yo sé que no lo hizo con esa intención, pero él se equivocó para mí en imponer la palabra funcionario, porque esto le puede pasar a un funcionario público de cualquier partido político, a un diputado de Libre, nacionalista, le puede pasar a cualquier persona. O a una persona natural, a cualquiera, normal, a cualquiera, un empresario. O sea, no importa, porque el derecho de la investigación lo tenemos todo. El problema radica en la investigación y el poder que se le ha dado a la Fiscalía de tener inclusive poder más que el juez. Fíjese que dice la ley de privación de dominio que usted le puede pedir al juez y demostrarle al juez previo a que el juez no se lo puede dar, porque la ley dice que solo el Ministerio Público le va a poder decir al juez que le devuelva sus cosas. O sea, ¿cómo es posible eso? Y en la ley de lavado de activos también dice solo el Ministerio Público, y es que el Ministerio Público tiene la función de ser juzgador. O sea, no puede el Ministerio Público estar por encima del juez competente, por encima del Poder Judicial. En una acusación hay dos partes, el acusado y el acusador, y el que es el intermediario, el que está en el centro de todo para decidir quién tiene la razón, es el juez. Y si el juez considera en su momento, si viene el fiscal, usted le lleva al fiscal toda su documentación para acreditar la legalidad, el fiscal lo que agarra a veces, espéreme usted un perito, y tienen 3, 4, 5 peritos para manejar 10.000 casos. ¿En qué momento usted va a venir? Entonces, ese perito debería de hacer una investigación contable previo a asegurarle, pero no que usted le va a asegurar y después voy a ver si es cierto. Es como que usted diga, vamos a matar a alguien, ahora vamos a averiguar, pues si lo matamos, a ver si fue él. Ya no tenemos tiempo. Exacto. Oiga, yo sé que quedó bien explicada. Hoy las reformas a la ley del dominio, yo le agradezco mucho a usted por haber estado con nosotros. Se nos hizo cortísimo el tiempo, pero sé que usted entendió. Tal vez no es el momento para haberla introducido, tal vez la politizaron, pero los invitamos a ver un poco más de estas reformas a la ley del dominio. Así finalizamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.